Para todos ustedes mi abrazo, mi cariño, mi agradecimiento. Estoy muy feliz, les tengo que confesar, muy feliz de lo que vamos a vivir hoy, muy orgulloso, muy honrado también, de tener con nosotros un invitado muy especial. Más allá de que sea un sacerdote, un escritor, es un ser humano muy consciente, amoroso, pensante, inteligente, un ser humano que está mostrando el camino, un camino en medio de momentos que para mí son muy especiales y que indudablemente él representa parte de ese proceso del cambio que la humanidad está viviendo. Yo les estoy hablando de Pablo Dors. Él es escritor, sacerdote, asesor del Papa Francisco para España, un hombre valiente, yo lo digo de esa manera, valiente, porque cada vez que tiene algo para compartir a la humanidad, lo hace con un gran amor y con una gran entrega, exponiéndose, como siempre sucede, cuando se dicen cosas que rompen creencias y que rompen la forma de mirar la vida, pues genera resistencia, la misma resistencia que vivió el Maestro Jesús y que han vivido todos aquellos que se han atrevido a decir lo que piensan producto de eso que van comprendiendo y sintiendo. Yo le doy la bienvenida a mi querido Pablo Dors. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias, me siento muy feliz de tenerlo con nosotros. Es un gusto y un honor que usted haga presencia en medio de esta comunidad. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Cristian, por invitarme. Para mí también es una alegría poder estar un rato contigo y con todas las personas que nos estén escuchando. Gracias de corazón por estar allí y estoy a vuestra disposición. Pablo, muchas gracias. Antes de entrar en varios temas que vamos a conversar, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar de Pablo Dors, porque decía, yo me crié en medio de más de 5.000 libros. O sea, usted es un hombre que estuvo ligado directamente hacia el conocimiento, hacia la cultura, hacia el arte desde muy temprana edad. Sí. Pertenezco a una familia con una gran tradición cultural aquí en España. Mi abuelo se llamaba Eugenio Dors, fue un filósofo, un crítico de arte, una persona muy reconocida en su tiempo, una persona también muy singular, con un camino muy propio. Él hablaba, que es algo muy hermoso, de hacer categoría de la anécdota, no pasar de la anécdota a la categoría, ¿no? Es decir, que las cosas concretas no quedarnos en ellas, sino de alguna manera pues que son puertas que nos abren a emociones, y de alguna manera, también muy singular, pues yo me siento de este legado, ¿no? Y es verdad que nacer en un contexto así, pues marca, ¿no? Porque de hecho somos 7 hermanos y todos se dedican al arte, ¿no? Hay un músico, hay una escultora, hay un ceramista, hay un hombre de teatro, en fin, todos hemos salido. Mis padres querían que fuésemos notarios, médicos, ingenieros y Sí, ninguno. Y yo que esperaba, mi padre esperaba que iba a ser, en fin, embajador o diplomático, ¿no? sí. Llegó un momento en que yo le dije, embajador sí, pero no de España, sino de Cristo. Entonces Wow. ya fue su decepción total, ¿no? O sea, que siempre hemos dado disgustos a nuestros padres con toda esta vena creativa y sí, del mundo del pensamiento, ¿no? Sí, Pablo, me dio mucha alegría cuando leo una de esas frases que usted ha pronunciado a lo largo de tanta trayectoria, porque usted es una persona que es invitado por todos los medios, lo resaltan permanentemente los periódicos más importantes, como lo he leído en muchas partes, pero me gustó mucho una frase que usted decía, desde que escribí un libro del silencio, no paro de hablar. Esto es una cosa que es cierto, ¿no? O sea, es que yo publiqué en el 2012 un librito muy modesto, que además tiene mucha gracia porque yo escribí ese libro diciendo, ya me he cansado de buscar el reconocimiento, ¿no? Porque claro, el tema de la literatura, yo me dedicaba a escribir novelas, relatos, ¿no? O sea, el tema de la literatura es que de algún modo tienes esta ambición de, pues no sé, de ser reconocido, de llegar al corazón de las personas, ¿no? Entonces me di cuenta de que la carrera del éxito mundano, pues es una carrera que no tiene fin, porque si tienes 10 quieres tener 100, si tienes 100 quieres tener 1000, si quieres tener 1000 tienes que tener 100.000 y así sucesivamente, ¿no? Y entonces escribí este librito como para liberarme es que la vida es así de irónica, ¿no? Para liberarme en fin, de la búsqueda del reconocimiento, ¿no? Y fue el libro
que me trajo el reconocimiento popular, porque ya se han vendido más de 300.000 copias, ¿no? Y lo importante, lo quiero decir aquí, no es el éxito comercial, sino el éxito existencial, ¿no? O sea, es decir, que realmente pues se ha hecho patente con Biografía del Silencio, es como se llama este libro, que hay una búsqueda espiritual extraordinaria, ¿no? Y igual que ese libro ha ayudado a mucha gente a reorientar su sed, pues también a mí me ha hecho ir más allá de mi rol o de mi papel de sacerdote, más allá de mi rol, mi papel de escritor, y también pues acompañar como discípulo que me siento pues a todos los buscadores espirituales, ¿no? Sí, sorprende dentro de tantas cosas de su vida, Pablo, que usted es un hombre meditador. Precisamente ese libro se llama La biografía del silencio, que es un libro que yo invito a que todas las personas lo conozcan. Pero cuando hablamos de meditación, y vamos a entrar un poco en ese tema que son las inquietudes de las personas, cuando hablábamos aquí en meditación, en el canal, Pablo, hay personas que dicen, pero la Iglesia Católica condena al meditador. Dice que no debe meditar, porque si medita, suceden muchas cosas que no son de Dios. Sí, esto es verdad que mucha Iglesia Católica, no toda por fortuna, quizá la mayor parte, lo condena, pero la razón es muy simple y es que lo ignora. Es decir, que en la Iglesia Católica ha habido y hay silencio, pero no hay silenciamiento, que es distinto. Es decir, hay silencio exterior, pero no se ha practicado el silenciamiento interior en la Iglesia Católica, pero no en la Iglesia cristiana, ¿no? Es decir, que yo empecé hace 9 años aquí en España y luego seguí extendiendo también en América Latina un movimiento, un grupo, una red, lo llamamos, que se llama Amigos del Desierto y que de alguna manera nos definimos como los nuevos esicastas. El esicasmo, la esiquía, sí que es una palabra griega que significa búsqueda de la paz por medio de la quietud, fue un movimiento en la tradición cristiana de la Iglesia ortodoxa, por tanto rusa y griega, donde ya practicaban la quietud y el silenciamiento, ¿no? Y por tanto ya hacían meditación, ¿no? Entonces es verdad que es una tradición muy minoritaria, más bien marginal, incluso subterránea, pero bueno, hay personajes insignes dentro de la tradición cristiana, Juan de la Cruz, pero por ejemplo el maestro Eckhart, que para mí sería seguramente el número uno de esta corriente, ¿no? Que hace que esta tradición no sea extraña al cristianismo. Y yo suelo decir que la renovación del catolicismo en concreto va a venir por esta vía de la meditación, ¿no? Igual que hace 50 años, 70 años, nadie leía la Sagrada Escritura, la palabra, porque era una cosa reservada a los clérigos, reservada a los monjes, y hoy, después de Vaticano II, se ha difundido la palabra. Yo creo que va a ser lo mismo con el silencio. El silencio se ha reservado, ¿no? Como si la mística fuera, no sé, propiedad de unos cuantos pocos elegidos. Bueno, yo lo que estoy intentando hacer, entre otros muchos, es la divulgación del silencio, la divulgación de la mística, ¿no? Es decir, todos estamos llamados a tener una vida interior. Esto es una vocación universal, ¿no? Y lo podemos hacer en una tradición o en otra, ¿no? Y también en la tradición cristiana existe esta corriente, ¿no? Intento invitar a todos a conocerla y disfrutarla y ver la transformación tan grande que es capaz de operar en nosotros. Cuando practicamos nosotros la meditación, Pablo, empezamos a darnos cuenta de las grandes bendiciones que tiene. Hay personas que a lo largo de los años, ¿cómo decirlo para decirlo con respeto? Se han cohibido de poder experimentar algo tan maravilloso como la meditación, producto de las creencias que han incorporado a su vida, porque alguien dice esto no está bien o está mal, pero no nos hemos permitido conocerlo. Y así como la meditación, muchas cosas también que están alrededor de ese impedimento, de ese encuentro con uno mismo a través de la espiritualidad. Sí, pues claro, es extraordinario tener un maestro o un padre, es decir, alguien que de alguna manera te introduzca, te ayude, ¿no? Pero es un horror cuando ese maestro o ese padre pues se queda en él y no apunta a tu maestro interior, ¿no? Entonces, esto ha generado mucho paternalismo y por tanto mucho infantilismo y pensar que la salvación o la fuerza nos va a venir desde fuera, no desde dentro, ¿no? Y bueno, esto ha sido un error, ¿no? O sea, y una lacra, ¿no? que nos ha caracterizado en la Iglesia en general, ¿no? Que ha habido este paternalismo, este clericalismo, se puede decir,
Pero gracias a Dios, pues estamos llegando a la mayoría de edad, ya era hora después de 2000 años, ¿no? Donde una buena parte de la Iglesia, no por corrección política, sino por sensatez y por camino hacia la verdad, pues descubrimos que nuestra religión es el amor, ¿no? O sea, y que se puede caminar en una tradición o en otra, ¿no? O sea, y que todas son legítimas y necesarias, ¿no? Y que entre todas conformamos un conjunto hermoso, ¿no? Donde cada uno... Yo suelo poner el ejemplo de una montaña, ¿no? Cada uno sube a la cima por una ladera diferente, una ladera pues a lo mejor nevada o florida o desértica. Entonces las religiones son distintas, ¿no? O sea, pero en la cima, en la mística, ¿no? En la experiencia profunda, ahí coincidimos todos, ¿no? Entonces, es importante que cada uno recorramos un camino, ¿no? Hasta que descubramos, esto es una bomba lo que voy a decir, ¿no? Hasta que descubramos que el camino somos nosotros, que nosotros somos el camino, ¿no? Que realmente no hay separación entre la propuesta del espíritu, digámoslo así con mayúscula, y la propuesta de la humanidad en plenitud, ¿no? Entonces, ojalá que las creencias, pues, nunca se absoluticen, ¿no? Y nos demos cuenta de que en el camino espiritual hemos de incluirlas y trascenderlas. Incluirlas porque estamos en este contexto, en este mundo, en la historia, necesitamos formas corporales, formas verbales, formas imaginativas, o sea, la forma tiene un lugar, ¿no? Pero las formas tienen que llevarnos al fondo, ¿no? Si una creencia no te lleva a vivir con más amor, con más paz, con más verdad y por tanto con menos fanatismo, con menos intolerancia, pues es una forma pues que hay que revisar, ¿no? Por no decir cambiar directamente, ¿no? Esa es la cuestión, sí. Pablo, bueno, ha lanzado varias bombas maravillosas y yo las voy aquí capitalizando porque yo siento que estamos en un tiempo de cambio muy grande y maravilloso en la humanidad. Siento un despertar espiritual maravilloso del cual usted hace parte, que está contribuyendo de una forma enorme. Yo sé que tiene miles de personas que lo acompañan, miles de personas que están atentas a las enseñanzas de Pablo. Y estar ahí cerca ha significado empezar a encontrar eso, y lo digo de forma respetuosa, eso que en la iglesia nosotros no hemos encontrado, eso que a través de los años, por más de que estuvimos buscando, no supimos cómo descifrar. Pero usted ha dicho algo aquí, Pablo, que me gustó mucho. Dice, la religión es el amor. Las creencias que van hacia el amor son las creencias que debemos nosotros tener. ¿Cómo entender que durante muchísimo tiempo la creencia del Dios castigador, ese Dios de que si yo me equivoco me manda al infierno, el Dios que me da el libre albedrío para que yo decida, pero si me equivoco me condena, ese Dios de terror con el cual a nosotros, yo lo digo, yo vivo en un país como Colombia, que es católico por excelencia, y siempre el miedo ha sido lo que han utilizado para tener fe. Y creo que es completamente diferente a lo que los dos estamos conversando. Yo creo que la Iglesia institucional necesita de capacidad crítica por parte nuestra y por parte de todos, ¿no? O sea, pero también necesita de una mirada amorosa, ¿no? Por parte nuestra también. O sea, es decir, yo como me miro a mí mismo, como miro el niño que yo era, por ejemplo, con 7 años, o el adolescente que yo era con 14, o el joven que yo era con 25, lo miro con indulgencia. Porque yo entonces pues hacía muchas tonterías, me equivocaba mucho. Bueno, he ido creciendo, gracias a Dios, he ido madurando, he ido comprendiendo y todos mis errores me han enseñado, ¿no? O sea, entonces, Sí. yo creo que eso que nos pasa a nosotros, que vamos creciendo y vamos, pues es lo que es de esperar que también pase con la humanidad en general, que vaya subiendo a nivel de conciencia, que pase también con la Iglesia como institución, ¿no? Es decir, que la Iglesia es evidente que ha cometido y sigue cometiendo muchos errores, igual que cualquiera de nosotros que cometemos muchos errores, ¿no? Y bueno, por eso digo que es importante esa indulgencia, ¿no? En la medida en que uno va creciendo en la vida interior y se va limpiando la mirada y va haciéndose un hombre o una mujer cabal, pues también vas purificando tu imagen de Dios.
¿no? Entonces, es lógico que en un nivel más arcaico o más primitivo, pues existe o más mítico, ¿no? Existe esta imagen de Dios más externo, más castigador, ¿no? Pero bueno, uno tiene que ir evolucionando, ¿no? Y ya pues el Dios más juez se convierte en un Dios Padre y luego se convierte en Dios Espíritu y así va cambiando también nuestro culto, nuestra manera de expresar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo, esto también es una bomba, ¿no? O sea, creo que hasta ahora lo que ha imperado en estos últimos 2 siglos, o vamos a decirlo así, en el contexto cristiano, es el amor al prójimo, ¿no? Y bueno, pues maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero eh, lo importante no es simplemente amar al prójimo, sino desde dónde le amas. Si tú, por ejemplo, visitas a tu madre enferma en el hospital por amor, es muy distinto que si la visitas por sentido de culpa. Pues si la visitas por sentido de culpa, esa acción amorosa ya pierde buena parte o sea, ahí está el hecho, pero la intención colorea todo, ¿no? Entonces, por eso digo que amor al prójimo, muy bien, pero como a uno mismo. Y que quizás, precisamente, la meditación, que yo creo que es el nuevo culto, el nuevo gran culto, ¿no?, que se nos está abriendo, yo la entiendo como autocompasión, como una mirada indulgente sobre nosotros mismos, amorosa, ¿no?, que nos abrazamos a nosotros mismos, ¿no? El yo superficial peregrina al yo profundo para ser abrazado, para ser reconciliado, ¿no? Y eso es lo que va a completar ese amor al prójimo, ¿no? Como a ti mismo, que hemos olvidado, que nos hemos tratado muy mal, ¿no? Bueno, pues esa es la lección, ¿no?, que todavía nos queda por aprender, creo. Ese cambio de mirada creo que es fundamental, Pablo, en el sentido de ese acercamiento de nuevo a nosotros mismos, como usted lo ha venido diciendo constantemente. Porque cuando empezamos a través de la meditación a encontrarnos a nosotros, yo escuchaba, un día escuché una frase que me gustó mucho, que decía que cuando uno ora, Dios lo escucha, pero cuando uno medita, uno escucha a Dios. Hay una comunicación en el silencio que nos llena a nosotros de tanta sabiduría y que nos empieza a hacer entender esto que estamos hablando, que hay un Dios compasivo, que hay un Dios brillante en su sabiduría, en el sentido de que sabe que si estamos en esta escuela de almas, como bien lo dice nuestro querido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile, si estamos en esta escuela de almas, pues estamos en aprendizaje. Yo me cuestionaba esto, Pablo. Yo soy padre de familia, tengo 2 hijas maravillosas, y yo me preguntaba, ¿qué yo no le perdonaría a mis hijas como para llevarlas a un nivel de no querer más saber de la vida de ellas? Y me preguntaba eso como padre, y yo decía, nada, nada. Yo creo que no harían nada que yo no tuviera la capacidad de perdonar. Y cuando lo trasladaba a Dios, yo decía, ¿yo cómo me voy a comparar con Dios? O sea, si yo tengo esa capacidad, ¿cómo Dios no va a tener la capacidad de aceptarnos a nosotros, a su creación, como seres que nos equivocamos permanentemente y que yo pueda vivir sin esa sensación, Pablo, que nos han colocado encima, de que somos pecadores y como pecadores, que es una carga muy grande, a entender que somos seres humanos que cometemos errores y que como cometemos errores también tenemos la oportunidad de repararlos por ese amor infinito que Dios nos tiene. Ese es el camino de purificación, ¿no? O sea, el camino de purificación es ir limpiándonos, pues, de todas las emociones mm, oscuras y de todos los pensamientos tóxicos, ¿no? En la medida en que uno lo va haciendo, ¿no? Y eso supone, pues, revisitar y redimir, como se dice en el cristianismo, limpiar, como decimos hoy, pues la culpa y la vergüenza, que seguramente son los sentimientos, las emociones más bajas, ¿no?, en la escala en el mapa de las emociones humanas, ¿no? En segundo lugar, el miedo y la ira, ¿no? En tercer lugar, el orgullo y el coraje, ¿no? Y así, de alguna manera, ir ascendiendo en este camino, ¿no?, hacia la purificación, ¿no? Yo tengo que decir, porque a mí me gusta mucho esto de la vida como una escuela de aprendizaje, ¿no?, que todo lo que nos pasa tiene un propósito de crecimiento,
¿no? Y que depende de nuestra mirada para que bueno, entrenarnos para ver siempre lo positivo que tiene la realidad, ¿no? A veces no es tan evidente, ¿no? Pero para eso es el entrenamiento precisamente. Y yo creo que una de las razones por las que tantas personas me escriben o me llaman para este acompañamiento espiritual o para esta, es porque, es porque yo estoy en construcción. Es porque yo me siento profundamente vivo, no siento que tengo nada cerrado, sino que tengo todo abierto, ¿no? Eh, es decir, cada día se me abre más, ¿no? Y lo que intento compartir con las personas es sencillamente esa receptividad pura, ¿no? Que yo creo que es lo quizás lo que mejor define a Dios, ¿no? Dios es apertura y receptividad pura, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos caminando hacia ese liberarnos de cualquier tipo de lastre, ¿no? No sé, las identidades, las creencias que decíamos antes, los pensamientos, la personalidad, la corporeidad y tantas cosas, eh, pues vamos caminando más hacia la verdad y eso nos da la experiencia de la libertad. O sea, la verdad se reconoce porque nos hace libres, ¿no? Porque realmente uno pierde el miedo, ¿no? Y hace la experiencia de sentirte profundamente contento, ¿no? O sea, En paz, sí. Ese resultado es fundamental. El resultado de saber que lo que estoy haciendo a través de la meditación, a través de esa reflexión, a través de la liberación de esas culpas, como usted bien lo dice, Pablo, nos va dando a nosotros una tranquilidad y una armonía. Una de las cosas que me sorprendió mucho, que ahí fue cuando yo empecé a conocer de Pablo Dors, porque la verdad no lo conocía hasta hace unos meses atrás, no tenía ese privilegio de haberlo conocido porque su aportación es muy grande, fue cuando a través de mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile vi que usted le extendió una invitación y empecé a ver que un hombre que habla de espiritualidad y de un nivel de conciencia maravilloso, que yo lo aprecio también y lo admiro mucho, lo invita a usted a darle unas charlas a su fundación Amigos del Desierto, a un grupo de personas que han venido, crece y crece y crece y crece y sigue creciendo mucho más. Cuando yo vi eso, Pablo, yo dije, wow, este hombre tiene una apertura muy grande, porque está invitando a alguien que cada vez que habla, pues desde el mundo, si lo comparáramos con el mundo religioso, pues rompe muchas creencias que han gobernado la vida nuestra durante tantos miles de años. la verdad es que me alegro que destaques esto porque yo creo que es una característica que, en fin, que la providencia me ha dado, ¿no? O sea, y es la capacidad de integrar, pues, todo lo que tiene verdad, tiene amor, tiene espíritu, ¿no? O sea, no excluir, ¿no? Muchas veces digo que la inclusión es el criterio de la verdad. O sea, la verdad no excluye a nadie, ¿no? Y por tanto, cada vez que somos dogmáticos pues sin darnos cuenta, pues estamos cerrando el camino, ¿no? O sea, a los demás en lugar de acogiéndoles, ¿no? Y por tanto estamos haciendo una caricatura del mundo espiritual, ¿no? Todo fundamentalismo es una caricatura de la religión, ¿no? Y bueno, igual que por ejemplo yo invité a Gonzalo, del cual me siento amigo y admirador, porque es una persona extraordinaria, ¿no? A que nos diera un curso a nosotros, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, he invitado a otra persona que se llama Miguel Ibáñez y que ojalá que algún día lo podáis conocer también, porque también es un hombre pues muy iluminado, ¿no? O sea, a que nos dé un curso sobre el budismo zen, ¿no? A esta Wow. comunidad de amigos del desierto bueno, que nosotros seguimos una tradición cristiana, ¿no? Aunque tengo que decir que muchos más de la mitad de los miembros de Amigos del Desierto eh, eh, no están particularmente cerca de la iglesia institucional, ¿no? O sea, decir, sino que más bien están, ellos se sienten cristianos, pero alejados de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso nos obliga a revisar las fronteras, ¿no? O sea, bueno, no quiero decir difuminar las identidades, pero sí estar abiertos a enriquecerlas, que esta me parece una clave fundamental, ¿no? Yo también quiero decir que yo me siento cristiano,
en fin, para mí Cristo es el referente máximo. Claro, habría que ver qué entiende cada uno por Cristo, ¿no? O sea, que a mí me parece que es bastante parecido lo que yo entiendo por Cristo a lo que los budistas entienden por Buda, ¿no? Es decir, Claro. tiene que ver con el ser, ¿no? O sea, con lo más profundo de la realidad, ¿no? Con lo que es expresivo, ¿no? Y también me siento miembro de la Iglesia Católica, incluso no solamente miembro, sino representante, porque yo suelo, cuando me dicen la gente, pero ¿cómo tú eres católico? Yo suelo decir, bueno, ¿y cómo yo soy de la familia Dors? Yo soy de la familia Dors porque me ha tocado aquí y porque hay muchas cosas en mi familia que me encantan, pero otras muchas cosas no me gustan nada y no me identifico para nada, pero no por eso dejo de pertenecer, ¿no? Es decir, que el sentido de pertenencia a una tribu, ¿no? A un estilo, a una manera. A mí me parece que es muy bonito, ¿no? O sea, y muy necesario, ¿no? Siempre y cuando nos ayude a darnos cuenta de que pertenecemos a la tribu de la humanidad. Claro. Si nos cierra, nos autoafirma en contra de los otros, entonces no es bueno. Es como digo, la familia nuclear, el padre, la madre, los hijos, está muy bien si te abre a la familia del mundo, pero si te cierran tu familia nuclear, pues es una familia burguesa, conservadora, que realmente no te abre es una justificación de un status quo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí, mientras la Iglesia me abra a la humanidad, y lo está haciendo, pues yo estoy encantado de estar donde estoy, ¿no? Pablo, bueno, son tantas cosas que vamos a hablar, pero miren esto, porque es que yo traslado las inquietudes de las personas que comparten con nosotros y que los escuchamos permanentemente, que son cosas maravillosas. Yo Pero reconozco, es muy bueno que sean muchas cosas porque es lo que pasa cuando uno ama, cada vez es más, no menos. O sea, no cada vez vas dominando la cosa, sino cada vez la vas dominando menos. sí, Eso es lo maravilloso, ¿no? sí, sí, le decía a Pablo que pronunciamientos que ha dado el Papa Francisco, que me gusta mucho. A mí un día le escuché uno que me encantó cuando decía yo quiero santos en gin, ¿no? Que coman hamburguesa y tomen Coca-Cola, decía él. O sea, wow, eso me gusta, esa apertura me gusta. Me gusta esa forma de ver la vida de una manera distinta. Él ha dicho, la iglesia debe pedirle perdón a los homosexuales. Ha dicho el Papa Francisco, lo tomé de CNN, de todos los titulares que el Papa ha dado. Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y lo está diciendo el Papa. Así como ha habido pronunciamientos del Papa que han sido maravillosos, entre esos uno que se le atribuye a, a un periodista italiano que el Vaticano desmintió después, pero que él dice que el Papa había dicho en una entrevista que el infierno no existía, en algo similar a lo que dijo el Papa Juan Pablo II en el año 99, donde se refirió de la misma manera. Pero bueno, son los papas. Entonces nadie critica al Papa, pero cuando Pablo Dors ha salido a decir cosas que son de avanzada, sí ha habido un sector que ha venido tras la crítica y tras el señalamiento de Pablo Dors. Yo le quiero hacer un reconocimiento a nombre de toda la comunidad y me sumo como el primero de ellos. Admiro su sabiduría y también su valentía, porque no es fácil cuando se empiezan a decir cosas como las que usted nos ha dicho hoy, que si el que está atento, muy atento con nosotros, concentrado, está escuchando con atención a que ha dicho cosas valiosísimas y se necesita valor para poder decirlo en un mundo donde todo lo que rompe la creencia tradicional es condenado, que si estuviéramos en tiempos 500 años atrás estaríamos hablando de otra cosa diferente. Yo quiero decirte una cosa, Cristian, y es que entiendo lo que me dices, pero en el fondo no lo comparto por una razón muy simple, ¿no? O sea, y es que yo recuerdo cuando yo tenía 19 años, o sea, hace 40 años, tengo 59 ahora, yo me metí en un seminario para ser sacerdote y todo el mundo me decía, qué valiente eres, qué valor, ¿no? Tienes para... Y a mí me parecía que no era cuestión de valor. O sea, si tú ves una perla, o sea, un banquete, no tienes valor para dejar una bagatela o en fin, una comida que no merece mucho la pena, ¿no? Es decir, que
yo no me siento especialmente valiente, eh, aunque sí que tengo que decir una cosa, ¿no? Y es que ¿qué es el coraje o qué es la valentía? Pues la capacidad de superar los miedos. Y yo sí que puedo decir que soy experto en miedos, no he tenido muchos miedos, ¿no? Y los he ido afrontando, los he ido afrontando, ¿no? Eh, eh, yo creo, yo creo que ahora no tengo miedo, francamente. O sea, y es más, o sea, creo que estoy preparado para si me toca marcharme de este mundo, pues no. En fin, no, si tocase esta noche, pues diría, pues estupendo, no tengo ningún problema, ¿no? O sea, y eso es extraordinario, eso te da mucha libertad, ¿no? Y también tengo que decir que no me pongo en absoluto como modelo, ¿eh? Porque ha sido 40 años de una vida un poco atribulada, ¿no? Con mucha confusión y me gustaría haberlo hecho un poco mejor, pero he hecho lo que he podido. Esto sí que es claro. Esto es lo que he podido, ¿no? Cuando le di el titular, Pablo, en el diario El País, decían, así, titulaba el diario El País, decía, no se atreven a criticar al Papa Francisco por la libertad de expresar temas intocables, pero sí lo hacen contra los hombres que dirigen la cultura en el Vaticano, como era el caso de Pablo Dors. Entonces, cada Sí, vez que buscaba más sí. cosas, me encontraba con que eso indica que es maravilloso, porque indica Mm, que, y lo digo con un profundo respeto, Pablo, yo veo una humanidad que se aleja de la iglesia. ujú. Yo veo una humanidad que cuando escucha la palabra y Dios inmediatamente le coloca como sinónimo iglesia. Y entonces vemos una confusión a nivel del mundo y vuelvo y repito que con profundo Sí, respeto, a lo largo de la humanidad yo creo que todo en la vida se mide por resultados. Y cuando yo miro los resultados de algo, si voy al médico ahorita y me toman un examen de sangre y me dicen, oiga, los resultados suyos no son buenos, quiere decir que hay hábitos que no tengo y que debo cambiar. Cuando yo ujú, miro los resultados de ese alejamiento de las personas hacia la iglesia, yo soy católico de formación, más no practicante, ujú. creo en Dios perfectamente, mi maestro es Jesús, lo tengo consolidado conmigo, todo el tiempo le doy gracias porque ha sido una gran bendición conocerlo y convivir con él. Pero el resultado que nosotros vemos, Pablo, no ha sido el mejor, tanto que hoy en día las personas están buscando algo diferente, un Sí, concepto más amoroso, como el que usted está trayendo. Y entonces eso muestra que lo que quisimos buscar allá no lo encontramos, sí lo estamos encontrando en la espiritualidad o en esa mirada sí, sí, amorosa diferente que hoy se está dando. sí. Bueno, tengo varias cosas que decir de todo esto, ¿no? O sea, una primera, darte toda la razón en que efectivamente yo he sido blanco de críticas y sigo siendo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, este año 2023, yo lo inauguré enviando una felicitación sin saber que iba a causar esta polémica tan brutal que causó. Es una felicitación en la que aparece una imagen de Cristo abrazándose con Buda. Esta imagen despertó una cascada de críticas hacia mi persona brutal. O sea, no sé, no quiero decir miles, pero a lo mejor sí, personas pues en fin, que decían que yo era un blasfemo, que insultaban a Buda, o sea, como si Buda tuviese alguna culpa de todo esto, ¿no? Eh, y entonces yo quiero decirte, y quiero deciros a todos, que en todas estas críticas que me enviaron, ¿no? O sea, que eran cientos y cientos, yo quiero que sepáis que no le dediqué al asunto ni 5 minutos. Y no lo digo para destacar mi virtud, ni mucho menos, sino lo digo porque el problema no es que exista el mal en el mundo, el problema es que nosotros insistimos en él. Pero si no lo hacemos caso, pues sencillamente se apaga, ¿no? O sea, que decir que sí, la crítica va a estar ahí siempre, pero en la medida en que nosotros no entremos en eso, sino que hagamos nuestro camino, pues cada vez va a tener menos relieve, ¿no? Eso por una parte. Luego, en segundo lugar, esta crisis tan profunda. Yo, por ejemplo, muchos retiros de iniciación, amigos del desierto, viene gente casi toda alejada de la iglesia,
pero saben que soy sacerdote, pero viene gente alejada, ¿no? Yo a veces en plan de broma empiezo los retiros diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces todo el mundo se echa manos a la cabeza diciendo, pero esto es lo de siempre. Entonces yo Claro, digo, no os pongáis nerviosos, ¿eh? En el nombre de la fuente, del camino y de la energía. Digo esto, y toda la gente se siente, esto me gusta mucho más, claro. pero en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es el Padre sino la fuente? ¿Qué es el Hijo sino el camino? ¿Y qué es el Espíritu sino la energía? ¿No? Es decir, es un retraducir un lenguaje secular o laico, si quieres, pues una tradición que se ha articulado en un determinado lenguaje más simbólico o más personal o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, hoy no tenemos una crisis espiritual porque hay muchas personas con hambre de espíritu. O sea, el espíritu no está en duda, pero sí que está en duda el Padre y el Hijo. Es decir, la figura de Dios Padre, ¿no? Y todo lo que significa autoridad, paternidad, ¿no? Eso desde Freud en adelante, ¿no? Pues ha sido dinamitado, ¿no? Ha sido dinamitado porque somos una cultura muy horizontal donde lo vertical pues, nos asusta o lo rechazamos. Y claro, eso ha comportado pérdida espiritual, porque claro, sin la dinámica maestro-discípulo, o padre-hijo, como se dice en el cristianismo, pues claro, no hay discipulado, no hay filiación, no hay crecimiento espiritual. Ese es un problema, ¿no? Y luego este problema pues, se ha extendido al hijo, ¿no? A la absolutización de un camino cristiano, ¿no? Y en lugar de comprender que nosotros somos el hijo, ¿no? Que nosotros somos el hijo. En fin, la crisis es profunda. Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, yo sigo pensando que la Iglesia sigue ofreciendo muchas cosas muy válidas, ¿no? Entonces yo creo que hace falta una mirada crítica, una renovación del lenguaje y de la sensibilidad, pero también una mirada, como decía antes, indulgente, o sea, no simplemente, en fin, criticar y rechazar, sino también acoger, ¿no? Y buscar puentes. No sé, yo creo que todo lo que sea tender puentes con la Iglesia y con todas las instituciones que representen la búsqueda de la verdad de manera pues, lo más limpia posible, pues eso es bueno, eso es bueno. Necesitamos de todos, también de la Iglesia. Pablo, esa imagen de la que usted habla que me parece maravillosa. Un abrazo de Cristo con Buda. Eso me parece bellísimo. O sea, lógicamente se entiende, pero sin embargo yo quiero que usted nos comparta el porqué de esa imagen y cuál es ese mensaje que viene atrás de esto. Es decir, parte de una experiencia. O sea, es decir, mi experiencia es que he llegado a un punto en mi camino interior al cual he llegado gracias al cristianismo fundamentalmente, ¿no? Pero hoy podría decir que no estoy apegado al cristianismo. Es decir, que podría pues ser de otra tradición, ¿no? Wow. Podría serlo perfectamente, porque cuando caminas de verdad, ¿no? O sea, y cuando tienes la gracia, ¿no? De que el Espíritu te lleva, ¿no? Eh, descubres que lo importante no es ser hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, cristiano, musulmán o agnóstico. O sea, eso no es lo importante. O sea, lo importante es ser amor, Wow. ¿no? Y entonces eso me ha llevado a no despreciar las formas, no despreciar en este caso la forma cristiana, sino amarla, porque me ha llevado a este punto. O sea, es decir, Él es el camino, pero no para que te quedes en el camino, sino para que te vayas al Padre. Entonces, si te quedas en la forma y te pierdes y no vas al fondo, pues te has equivocado. O sea, de alguna manera has pervertido el asunto, ¿no? Y entonces, o sea, yo también he dicho muchas veces que hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso. O sea, Wow. que, mm, que no tiene ningún sentido. O sea, a mí el budismo, que he conocido un poco, porque durante 7 años fui discípulo de distintos maestros zen, y el discípulo me ha ayudado a ser más cristiano y mejor, a comprender mejor mi tradición, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedo releer
mi tradición, releer el Evangelio, por ejemplo, he escrito un libro que se llama Biografía de la Luz, que relee el Evangelio fundamentalmente en claves budistas, ¿no? Y resulta, Wow. que se alumbra con una luz nueva, ¿no? O sea, es decir, lo que tiene la palabra sagrada es que siempre tiene más profundidad, ¿no? Es decir, que realmente, o sea, renunciar a una sabiduría porque no haya nacido o que no se haya originado en tu lugar geográfico es una estupidez. O sea, es como si nosotros Claro, renunciamos, no sé, a comer comida italiana porque nosotros no somos italianos, pues te estás perdiendo la pasta italiana, que es una maravilla. sí, completamente. Que, mira, yo cuando tenía 17 años, mis padres me enviaron a Estados Unidos, a Nueva York, a estudiar. eh, y bueno, pues fue un año ya muy jovencito, ¿no? Pero yo era la primera vez que me marchaba de casa mucho tiempo, estuve un año entero fuera, y en ese año fue donde yo descubrí que realmente amaba mi país, amaba España. O sea, fue viviendo en Estados Unidos cuando descubrí el valor de mi país, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? O sea, el otro enseña a amarte a ti mismo. O sea, la alteridad es la condición de la identidad, ¿no? Y entonces conocer otras tradiciones a mí me ha ayudado a amar más la mía. Podríamos decir que Pablo Dors es escritor, sacerdote y monje. Sí, Y sí, monje. Esto es algo, pues yo jamás en la vida lo hubiese imaginado, ¿no? Pero qué maravilloso. Esa es la apertura. Es que esta entrevista no es para verla una vez, yo mismo la veré muchas veces. bueno, Usted ha dicho muchas cosas maravillosas, Pablo. Aquí lo importante es el amor. No podemos encasillarnos porque es que yo nací en una cultura, tengo que quedarme ahí, sino si yo claro, claro, empiezo a explorar y empiezo a encontrar, sin perder, digo yo, la esencia, porque también es supremamente valiosa, pero sin eliminar todo lo que claro, está alrededor de aquello que yo creo que es lo único. claro. O sea, es verdad que hay un dinamismo de búsqueda en el ser humano que es fundamental y también es verdad que esto es la otra cara, que hay un dinamismo de fidelidad a lo que vamos descubriendo. Es decir, que yo he cambiado mucho en casi 60 años que tengo de vida, pero también es verdad que hay algo nuclear muy básico, muy sustancial, ¿no? A lo que he sido fiel, ¿no? En lo que he permanecido. Entonces, es bueno viajar. Esto lo decía mi abuelo. Mi abuelo decía, hay que viajar por todos los mares, pero hay que procrear en un nido. Y es muy hermoso porque las dos cosas son necesarias, ¿no? Es importante conocer al otro, ¿no? Pero también es importante estar en casa, ¿no? Porque ahí es donde somos fecundos y podemos ser creativos, ¿no? Y en definitiva, pues es la fecundidad a la que estamos llamados, ¿no? O sea, no simplemente la felicidad, sino la fecundidad, ¿no? Que los demás coman de nosotros, ¿no? Ser alimento para otros, ¿no? Entonces es cuando la vida es lograda, cuando somos pan, cuando somos Eucaristía, que decimos los cristianos, ¿no? Sí, Pablo, cuando usted dice la religión es el amor, el camino es el amor, lo importante es el amor, ese amor implica aceptación, Uh -huh. ese amor implica respeto, ese amor implica no juzgar. Cuando nosotros eliminamos de la vida todo eso que nos impide ver al otro como mi hermano y tratarlo como tal, pues nos quedamos nosotros ahí enfrascados en muchas cosas, pero cuando logramos comprenderlo de la manera como usted lo está diciendo, el verdadero camino es el amor. Es algo maravilloso. ¿Cómo podemos encontrar y darnos cuenta de que ese camino es el camino que nosotros debemos tomar? O sea, a mí lo que me ha ayudado es la práctica de la meditación. Fundamentalmente, pues la práctica de la meditación es una práctica de receptividad, es decir, de no acción, sino de pasión. Tú recibes aparentemente pasivamente, pero eso que recibes te toca. Entonces, no solamente es pasividad, sino padecimiento, o sea, pasión, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es la pasión? La pasión es la acción interior. Entonces, es decir, que de alguna manera el camino espiritual es el camino del ser, no del hacer, ¿no? O sea, ¿y cuál es el camino del ser? El camino del hacer dentro, primero. Y luego ya veremos si hay que hacer algo fuera, ¿no? Y entonces, a mí lo que me ha ayudado a entender algo, porque evidentemente estoy muy lejos de, en fin, de todo esto, pero lo que me ha ayudado a entender algo es que lo importante es
ser receptivos. Es decir, dejar que la vida nos toque, dejar que nos toque el misterio de Dios, si lo queremos decir en lenguaje religioso, ¿no? Porque si realmente te toca, o sea, es decir, la vida contemplativa, ¿no? O sea, si realmente te toca, vas a tener para dar, pero no puedes dar si no has recibido. O sea, no puedes expirar si no has inspirado. No puedes salir de casa si no has entrado realmente, ¿no? Entonces, la dinámica que nos salva, que nos ayuda realmente, es esta dinámica de inspirar y expirar, es decir, de salir y entrar. Y es así como yo defino el amor, ¿no? Como una corriente, un flujo, la danza de Shiva, ¿no? Entre entrar y salir, ¿no? Esa energía, eso es el espíritu, ¿no? Entre el amado y el amante, ¿no? Está el amor, ¿no? Y eso es el espíritu, ¿no? Pero para eso hay que saber recibir, ¿no? Entonces, a nosotros nos han dado una mala formación en el sentido de que nos han hecho creer que amarse a uno mismo es ser egoísta. Sí, Ese ha sido el problema, ¿no? Pero realmente todo el tiempo que invertimos en cuidarnos a nosotros es tiempo de calidad o de cualidad para luego ayudar a los demás. O sea, porque sencillamente nadie puede dar lo que no tiene. claro. Y si yo esta conversación no lo hubiese precedido de un rato largo de meditación, pues estaría dando mi ego y no estaría dando pues mi yo profundo, que es de lo que se trata, ¿no? Es decir, que yo creo que si entramos en esta escuela del recibir y del dar, pues antes o después iremos entrando en la dinámica del amor, que es la dinámica del espíritu. Sí, lo que usted acaba de decirnos, Pablo, nos enseñaron, y esa es la creencia, una creencia que todavía permanece en muchas personas, y es pensar que en la lista de necesidades uno debe quedar de último, ¿no? Que si yo me quiero, que si yo me cuido, estoy siendo egoísta. Eso Sí, es sí, parte de esos grandes cambios sí, que se sí, están dando y de los claro. grandes cambios que usted está haciendo, que miles de personas en el mundo entero lo vayan comprendiendo. Y vuelvo a la palabra resultado, que la utilizamos mucho con Gonzalo Rodríguez, porque para mí es fundamental. Si yo lo que hago, lo que estoy haciendo, me lleva a vivir en un estado de paz, de amor, de tranquilidad, pues ese es el camino correcto. Y cuando estoy Yo en creo que paz y hay, tranquilidad, yo creo señor, que hay una manera de verificar, ¿no? O sea, ese tema de la sí, verificación que Gonzalo utiliza mucho, que me parece muy sí, oportuno, pues son los frutos, ¿no? O los sea, es decir, frutos. si tú efectivamente un contenido, un mensaje, por ejemplo, esto que estamos hablando ahora mismo, te da paz y esa paz redunda en beneficio amoroso hacia los demás, entonces ahí tienes un criterio de verificación de que esta propuesta pues, es sensata, es constructiva, es espiritual, ¿no? Es decir, que si tú, por ejemplo, ves que después no sé, de leer un libro de Gonzalo o de escuchar, de conversar un rato con él, pues te sientes más encendido por dentro o te sientes con ganas bueno, de entregarte a los demás y de hecho lo haces, pues es que más verificación quieres, ¿no? O sea, es decir, yo creo que muchas veces digo, el silencio es el terreno. Nosotros tenemos el alma es un terreno, ¿no? O sea, y eso se cultiva con silencio, ¿no? Y la palabra es la semilla. Esto también lo dice el Evangelio, la semilla es la palabra de Dios, ¿no? O sea, entonces, claro, la palabra, la semilla, el contenido, lo cognitivo, va a entrar si el terreno está preparado, si estamos receptivos, ¿no? Entonces yo creo que la doble vía o la triple vía, la vía cognitiva, la vía contemplativa y la vía caritativa, ¿no? O sea, el devolver, ¿no? El irradiar, y pues son los tres caminos fundamentales, ¿no? Y hace poco hablaba con un contemplativo cristiano, un monje, y entonces él aplaudía pues este subrayado que yo hago en la interioridad, pero me decía, justamente en la línea que estamos diciendo nosotros, pero toda la dimensión solidaria de ayudar a los demás, ¿por qué no la subrayas nada, ¿no? Nunca hablas de vamos a ser solidarios y vamos a... Y yo digo, porque es que, o sea, decir, si necesitas hablar de esto, es porque tienes mala conciencia. Es porque tienes mala conciencia, ¿no? Porque realmente, es decir, si tú estás en lo contemplativo, no es que vayas a hablar de esto, sino que lo altruístico o lo solidario te va a salir de manera totalmente espontánea. Y no es que te vaya a salir, sino que van a venir a ti.
O sea, no es que Jesús fuese a los pobres, sino que los pobres iban a él, porque estaba lleno de la energía del Padre, la energía del Claro, Espíritu, ¿no? Es decir, que siempre lo buscamos, pero porque no nos creemos el poder de la contemplación. Pero si realmente la contemplación es lo mismo que el amor, es lo mismo que el amor. O sea, no es que haya que hacer cosas, sino que tenemos que ser lo que somos, que es amor. claro. Wow, hay una frase, Pablo, es que tiene muchas frases, porque cuando empiezo a investigar de Pablo Dor me encuentro muchas cosas lindas, pero hay una frase que me llamó mucho la atención. Dice, la sombra es una luz que todavía no lo sabe. Me encantó esa frase. Sí, 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 sí. Bueno, yo soy un experto en sombras, ¿no? He sido una persona con muchas sombras, muy sombría en muchos momentos de mi vida, ¿no? Porque les he dado credibilidad, ¿no? Porque no he sabido, eh, eh, no tenía la información o no tenía la madurez que ahora tengo, ¿no? Para no permitir que se apoderasen de mí, ¿no? Bueno, primero habría que decir que qué es la sombra, ¿no? O sea, decir que evidentemente somos un misterio de luz y sombra, pero lo radical, lo que nos define es la luz. Es decir, que realmente, bueno, en el cristianismo se explica de manera metafórica, ¿no? Pues con que Dios nos creó en el jardín del Edén y luego fuimos expulsados, entramos en un territorio de sombra, ¿no? Y como ese territorio sombrío pues nos resulta muy duro, pues sencillamente hemos construido una suerte de envoltorio, ¿no? Lo que llama Freud mecanismos de defensa, y entonces pues no entramos ni en el territorio sombrío ni en el núcleo de luz. Desconocemos nuestra identidad, vivimos pues, del envoltorio para afuera. Entonces, ¿qué es el camino espiritual? ¿Qué es la meditación? Perforar nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Atravesar las sombras, ¿no? Pues todo eso oscuro que tenemos dentro, ¿no? Y llegar al núcleo de luz, ¿no? Y en ese peregrinaje por lo oscuro, por la noche oscura, ¿no? Pues, bueno, descubres fundamentalmente que el oscuro es ilusorio. Es decir, que es nada. Sí, Esta mañana me decía una señora de Colombia, precisamente, con la que sí, hablar, me decía, mis hijos tienen miedos a cosas indefinidas, ¿no? Entonces yo he inventado un pulverizador, un flash flash. Entonces voy a la habitación y digo, con este flash flash ya los miedos se van, ¿no? Y nada, los niños se lo creen, ¿no? O sea, entonces ya, échame el flash flash para que se vayan los miedos. Y efectivamente, pues echa el flash flash y los miedos se van, ¿no? Los niños se duermen tranquilos, ¿no? Pues el camino espiritual tiene algo de esto, ¿no? O sea, es decir, de encontrar ese flash flash o ese pulverizador, ¿no? Que no es nada, pero es eficaz para luchar contra esa nada que es lo oscuro. sí. No sé si me he explicado. Sí, 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 claro, claro que sí. Son muchas frases, Pablo, muchas frases. Otra frase que le escuché que me encantó, decía usted en alguna entrevista, decía, hay que espiritualizar la religión. Sí, bueno, o sea, no me acuerdo quién dijo, o si fue mío, ya no me acuerdo de las cosas, copyright de las frases, ¿no? Pero que la religión es la copa y la espiritualidad el vino, ¿no? Y a nosotros lo que nos alimenta, lo que nos sacia, pues es el vino, ¿no? Es el contenido, no el continente, ¿no? Y Wow. entonces bueno, pues si una copa no sirve el vino, pues habrá que revisar esa copa o habrá que cambiar de copa o habrá que ver cómo hacemos, ¿no? O sea, Claro, lo- entonces, la única fuente de renovación, o sea, las religiones se han inventado para dar de beber vino, para dar de beber a la gente, ¿no? Entonces, claro, se degeneran cuando se justifican a sí mismas, ¿no? Y se hacen autorreferenciales, como dice el Papa Francisco permanentemente, ¿no? Y entonces pierden su sentido. Entonces, en lugar de dar de beber, pues lo que se busca es la glorificación de la propia institución y ser más y tener más poder y todas esas cosas, ¿no? Que nos sí, pierden. Y sí, pues yo creo que todos tenemos sed de ese vino bueno, de esa agua viva que dice el Evangelio. Y bueno, pues mientras los odres sirvan, como dice Jesús, pues adelante y si no, odres nuevos. claro, Ujú. claro.
Pablo, para terminar esta conversación hoy por hoy, porque esta no es la, aspiro que dentro de su agenda haya un espacio para seguir conversando con nosotros aquí. Esta es una comunidad hermosa, llena de gente maravillosa de diferentes países. Más de 40 países se reúnen alrededor de este canal porque están buscando esa paz, ese relacionamiento con Dios, esa tranquilidad de saber que vamos en ese proceso de evolución y que vamos en ese proceso de crecimiento. Los jueves nosotros tenemos un encuentro con Gonzalo Rodríguez Fraile, que es su amigo y mi amigo. Me encantaría que un día estuviéramos los tres, que tuviéramos la posibilidad de conversar los tres, ampliando esa mirada maravillosa que ustedes tienen en una conversación profunda. Y en ese día jueves estamos trabajando basados en un libro que escribió, una obra que escribió Gonzalo, que es un nuevo paradigma de la realidad. ¿Usted conoce esa obra? ¿Qué piensa Sí, sí, claro. de este libro? ¿Qué piensa de esta obra? Yo le conocí a Gonzalo gracias a este libro. Yo primero me leí el libro, ¿no? Y no le conocí primero, tienes razón. No, para mí es un libro fundamental, ¿eh? Yo lo he recomendado, y bueno, no solamente lo he recomendado, sino que hemos hecho un curso en Amigos del Desierto sobre él, y me parece un libro que condensa de manera ejemplar. Pero claro, Gonzalo es un mundo es una persona que viene del mundo de la empresa, y por tanto tiene esta mentalidad pragmática. Entonces juntar digamos, lo pragmático, no tan concreto, con lo espiritual, pues resulta una combinación muy llamativa y muy eficaz, ¿no? Y entonces, bueno, la posibilidad de un encuentro, pues con él, o sea, tres bandas y contigo, sería pues estupendo, ¿no? O sea, Sí, porque yo siento un enorme respeto. Bueno, él representa, yo creo, pues una versión muy contemporánea y muy depurada, me parece a mí, de lo que se conoce como la filosofía perenne, ¿no? O sea, yo pues me gustaría presentar pues el cristianismo contemplativo, ¿no? O sea, decir, claro. bueno, este diálogo, este enriquecimiento mutuo, ¿no? Pues yo creo que puede ser muy rico, ¿no? O sea, y para mí sí que pues una alegría, ¿no? Y poder continuar, ¿no? En este ejercicio noble del diálogo. No, pues Pablo, yo le quiero agradecer a nombre de toda la comunidad que lo ve. Hay muchas personas escribiendo que creo que en su computador también lo puede ver, donde dice comentarios ahí en la aplicación. Aparecen muchas personas dando gracias, varias personas diciendo cosas maravillosas como este es el sacerdote que yo quiero escuchar, esta es la persona que yo quiero escuchar, por la apertura, por esa apertura. Ha dicho tantas cosas maravillosas que hay que escucharlas con detenimiento. A todas las personas que me están acompañando, 1000 personas que están con nosotros conectadas en vivo en este momento, Caramba. escucharlas con detenimiento, porque hay mucha sabiduría. Y esa sabiduría está ligada en la apertura, esa apertura en el amor. O sea, hay muchas cosas lindas ahí que generan eliminar de nuestra vida, Pablo, esa carga, y lo digo también de forma respetuosa y también entendiendo que ha sido todo un proceso, una carga muy fuerte que hemos llevado a lo largo de tantos años. Pesa mucho. Sí, sí. Le voy a colocar una un ejemplo. Una madre me llama la semana pasada. Su hijo tomó la decisión de terminar con su vida, vivía diferentes situaciones y me dice la señora: Cristian, yo no puedo comprender cómo mi hijo no puede ser enterrado en un camposanto porque el padre, el que dirige la iglesia en ese sector donde yo estoy, dice que no se puede enterrar porque no es digno del amor de Dios. Ujú. Y creo que esos cambios hay que empezar a darlos de una forma donde la mirada tiene que ser hacia el amor, no hacia el señalamiento o juzgamiento. Sí, es un camino largo, ¿no? Si ha sido largo para nosotros, pues también será largo para los demás. Entonces también hay que tener indulgencia, ¿no? En fin, con los que van más atrás en el camino, ¿no? Sí. Y, pero sí, me parece terrible, ¿no? Bueno, como esta historia yo conozco muchas, ¿no? De muchas personas que vienen aquí a mi casa a
a decirme pues que no han recibido la absolución o que han sido rechazados en su iglesia y no se han dado la comunión, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que habla bueno, pues por una parte, la enorme intransigencia teórica por parte de la Iglesia, pero también la apertura práctica, al menos en muchísimos casos, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo de 27 años estaba de misionero en Honduras, ¿no? Entonces, Honduras, en aquella época, en el año 91, 92, yo creo que ahora es un poco diferente, pero era un país, aparte de muy pacífico, el país más pacífico de América Latina entonces, ahora es muy violento, donde la gente no se casaba, más que de viejecitos, ¿no? Entonces, claro, todo el país vivía teóricamente sin poder recibir la comunión, porque en teoría, si tú vives, como se decía antes, amancebado, con un hombre, Sí. pero sin casarte, pues no podías recibir la comunión, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo estaba recién destinado allí y era un país 99% católico y con una práctica enorme, ¿no? Entonces la gente iba a comulgar, claro, o sea, decir, y entonces yo le pregunté al obispo, bueno, ¿y aquí qué se hace? Y él me dijo, no me lo preguntes, tú da la comunión tranquilamente, ¿no? Claro, o sea, decir que por una parte ahí se muestra, pues no sé, la incongruencia de unos principios, ¿no? O sea, que tendrán su motivación, ¿no? Pero que realmente no funcionan en la realidad, ¿no? Pues esto que pasaba con la comunión en Honduras y que pasa ahora con el Camposanto, el ejemplo del suicida que has puesto, pues son manifestaciones muy claras de que es necesaria una revisión muy profunda, ¿no? Muy profunda bueno, pues de una cosmovisión, ¿no? Desde todo, desde el respeto y desde el amor, ¿no? O sea, es como si la Iglesia fuese pues nuestra abuela, ¿no? Que tiene unos criterios, pues a lo mejor que ya muy trasnochados, ¿no? Y que realmente no sirven para el mundo. Y no es solamente que nos sirvan, sino bueno, muchas cosas, por supuesto, que nos sirven de nuestros abuelos, pero otras muchas ya no, porque hemos evolucionado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues podemos echar a la abuela a patadas o podemos pues cuidarla amorosamente, ¿no? Y bueno, yo me gustaría que la cuidáramos amorosamente, Claro. sabiendo que es una abuela. Sí, pues mi querido Pablo, muchísimas gracias. Dios le bendiga, muchas gracias, muchas gracias. Aquí acaban de mencionar algo que mencionan a Anthony de Melo, ¿no? Que usted lo Bueno, recuerda, un padre jesuita que para mí son palabras revolucionario. mayores. Sí, son palabras mayores. A mí me entusiasma. Para mí, seguramente de este siglo, ha sido el cristiano católico más iluminado, ¿no? Un hombre de una libertad. Cualquier libro que cojáis suyo, Una llamada al amor, Despierta, Sí. Un minuto para el absurdo, Canto del pájaro, La oración de la rana, o sea, lo llevo en el corazón. Para mí es un maestro, le leo permanentemente. Y leo a Anthony de Melo y leo a Pablo Dors. Sí, es Maravilloso, maravilloso. Muchos comentarios lindos, muchos. Aquí siguen entrando, aquí yo le voy a colocar aquí en pantalla para que las personas puedan sentir ese saludo y ese cariño. Laritza Barnista dice, excelente diálogo, Dios protege y bendiga grandemente al Padre Pablo. Aquí coloca, gracias. Bueno, Maite, muchas personas, conversen los tres, por favor. Saludos desde California. Cristian y Pablo nos dieron un caramelo de cardenal, nos dejaron iniciados para seguirlos. Bueno, qué lindo comentario. Son cientos de comentarios, mi querido Pablo, cientos de bueno, comentarios alegro que muchísimo. no tendríamos Y el ojalá, tiempo. sí, ojalá que ayude realmente, ¿no? Bueno, a colocarnos en nuestro silencio y en nuestra verdad, Sí. ¿no? Y poco a poco, ¿no? Caminando. Un gusto, Cristian. Pues un abrazo enorme y yo suelo siempre terminar así, extendiendo las manos como entregando, ¿no? Lo que somos, ¿no? Así que si hay que entrar a las pantallas, pues invito también a que extendamos las manos así, que nos demos la energía, nos bendigamos, ¿no? Gracias. Así es. Pablo, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias, gracias, gracias por todo. Este es el punto de inicio de varias conversaciones que espero que poco a poco, yo entiendo que una agenda muy, muy, muy extensa, supremamente ocupada, pero yo sé que en esa agenda habrá un espacio para una comunidad que está feliz y agradecida de escucharlo, que siente que lo que nosotros hemos venido conversando a lo largo del tiempo
bajo una mirada maravillosa y un hombre sabio como la suya, pues va dando más luz, como esto de hablar de la meditación, como usted lo ha hecho de una manera maravillosa. Un hombre meditador, escritor, sabio. Yo le decía antes del inicio, Pablo, me encantaría llegar a ser un abuelo como el que usted tuvo para mi nieto. O sea, maravilloso. De poder darle esa sabiduría, de poder tener esa, porque yo siento que está muy ligado ese Pablo de hoy con su abuelo, un hombre que escribió más de 70 libros, muchas obras, un hombre reconocido por su sabiduría. Siento que esa vena ahí está, ¿no? Está muy presente en Pablo. Pues ojalá que sea así, porque yo siento una gran admiración por él no sé, creo que era un hombre muy visionario, ¿no? Y con una capacidad fuera de lo común, así que para mí es un honor. ¿Eh? Cristian, muchas gracias por todo. Mil y mil gracias, Pablo. Un abrazo enorme. A todos ustedes, mi abrazo, mi cariño. Miles de bendiciones para cada uno de ustedes. Felices de tenerlos con nosotros en esta hermosa comunidad. No me puedo despedir de una manera diferente a como siempre lo hago. Recuerden siempre, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un gran abrazo.